Bien, un poco la justificación de esta presentación que me pidieron, que es la conclusión sobre el signo de las familias. Ustedes se dieron cuenta que el Papa convocó a un sínodo sobre las familias, que se hizo en dos etapas o dos momentos. Un sínodo extraordinario en relación pues al año pasado, 2014, fue extraordinario porque no fue la reunión ordinaria de todos los obispos y cardenales que se reúnen en este consistorio, sino que fue una reunión extraordinaria en 2014, que se convirtió también en una reunión ordinaria ahora en octubre, ¿ya? Con este motivo también de las conclusiones sobre lo que ya se venía trabajando. El Sínodo de las Familias se trabajó en todas las diócesis, se mandaron el instrumento laboris, que se llama instrumento de trabajo, y que todas las diócesis del mundo entero aportaron para este sínodo algunas preguntas, cuestiones que nos llegaron a cada una de las diócesis, que después se regresó para que a partir de ahí se trabajara. Entonces quiero realizar en tres momentos en esta noche. El primer momento es sobre este libro que se llama El Evangelio de la Familia. Este libro responde a una presentación que hizo el cardenal Walter Kasper, un cardenal teólogo muy importante de la vida de la Iglesia, sobre la reflexión que el Papa le pidió, porque por inspiración del Espíritu Santo el Papa dijo: quiero que se haga una reflexión, un sínodo sobre la familia. Y entonces se le pide primeramente a Walter Kasper que presente algunos puntos. Y al inicio dice: el presente libro, El Evangelio de la Familia, contiene el informe que con el mismo título presenté en Roma por invitación del Papa Francisco en el transcurso del consistorio extraordinario de los cardenales. El objetivo consiste en proponer una base teológica para el subsiguiente debate entre los cardenales y de este modo propiciar un diálogo pastoral teológicamente motivado en el próximo proceso sinodal que habrá de tener lugar en el sínodo extraordinario de los obispos en el otoño del 2014. Entonces lo que hace el Papa es pedirle a este cardenal que haga una presentación de algunos elementos o principios teológicos y reflexión en torno a la familia. Entonces voy a partir de este punto, ¿verdad? Lo que trata este libro sobre el Evangelio de la Familia. El segundo punto es sobre los temas que se trataron en el sínodo de las familias, una visión general. Y lo tercero son las conclusiones, ¿verdad? Porque pues debemos de entender cómo lleva el proceso, ¿verdad? Hasta llegar a las conclusiones. En esas conclusiones que se ha dado por parte del Papa a la Iglesia, pero que no es desde luego ya la respuesta final en torno al sínodo, sino hay que esperar un documento, ya, una exhortación pastoral en la que el Papa va a elaborar, que ahorita desde luego lo estará realizando, y que posteriormente se presentará el documento, ¿ya? Entonces veremos algunas conclusiones que se tienen. Entonces parto de este punto, ¿ya? De lo que presenta el cardenal Walter Kasper en referencia a estos fundamentos teológicos. El primero que habla es sobre el redescubrimiento del Evangelio de la Familia. Y parte de decir, mire, la familia vive hoy en día una crisis cultural. Y lo vemos nosotros, ¿no? Es decir, la familia hoy en día se encuentra en crisis. No solamente para quienes no tienen formación, no se aventuran en esta vida, ¿ya? Que es desde luego la vida de la familia. ¿Está bien? Y que desde luego pues vemos esta realidad, no estamos ajenas ahí, y ustedes se dan cuenta también. Digo, no solamente las personas ajenas, sino a veces dicen, pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Que estos matrimonios, ¿verdad? Estaban tan comprometidos apostólicamente, estaban dentro del movimiento familiar cristiano, trabajaban dentro de un área particular o trabajaban fuertemente en la vida de una comunidad, pero resulta que están en crisis, ¿verdad? Que están dándose un tiempo a ver si se entienden o no se entienden, a ver si se llevan bien o no se llevan bien. ¿No les ha pasado eso? Sí, creo que sí. Pero ya también, más que una crisis familiar, es una crisis antropológica. ¿Y qué es una crisis de la persona? No solamente el hecho de la vida de la familia, sino repercute en una crisis personal. No sabemos ya ni lo que queremos, estamos desintegrados personalmente.
Por un día decimos te quiero, pero el otro día no sé si te quiero. Por un día estoy contigo, pero el siguiente día pues voy a pensar a ver si quiero seguir o no. Resulta con esas novedades. Entonces dice, es una crisis personal, es una crisis antropológica, la realidad en la que se encuentra hoy. La vida también de muchas familias porque repercute una crisis antropológica en una crisis familiar, que parte de la vida de una persona. Y entonces nos damos cuenta de esta realidad también. Por lo tanto, hay que también entender esta realidad del hombre de hoy. Lo vemos hoy en día. El hombre ya no sabe el rumbo, no sabe el camino. Está desintegrado como persona en muchas situaciones. Y también nos dirá que la doctrina de la iglesia a muchos cristianos les resulta ajena. Ustedes también se dan cuenta. Hay cristianos católicos, en su gran mayoría, en nuestra nación, en nuestro estado. Decimos que el 90% son católicos. ¿Y cómo estamos? De verdad, todos los católicos se sienten comprometidos a la vivencia del sacramento. Todos nuestros católicos ven la vida del sacramento como una bendición de Dios y un aporte para la vida de ellos desde la perspectiva sacramental para llevar una vida de felicidad en Dios. Pues no. Vemos a nuestros católicos que no hay un interés, no hay una preocupación por lo que pueda decir Dios a través de la iglesia, sino les resulta ajena ya la doctrina de la iglesia respecto de su vida personal o respecto de su vida matrimonial. Por lo tanto, la tarea del sínodo es resaltar la belleza y la alegría del evangelio de la familia. Esa realidad en la que nos encontramos, dice el cardenal, no podemos nosotros quedarnos en fatalismos, no podemos quedarnos en una situación negativa de las realidades que hoy en día se presentan, sino decir, hay que presentar el evangelio de la familia desde esta realidad que se tiene de parte de nosotros en toda su belleza y su esplendor. Hace un año me tocó hacer una excursión a Chiapas. Y entonces hicimos una excursión y todo muy bonito. Quien conoce Chiapas sabe cuánta belleza hay en Chiapas. ¿Sí conocen algunos Chiapas? ¿No? Pues se los recomiendo, está muy bonito. Voy a hacer una excursión. Y sí voy a hacer una excursión en enero. El costo es muy barato. Entonces resulta que hice esta excursión, vimos las personas. Pues estas personas comenzaron a decirles a los demás, no, es muy bonito, no, si vieran las cascadas, no es una belleza Chiapas que no te has imaginado. Entonces, me pidieron que podíamos hacer una segunda excursión y con todo gusto. Pues vamos haciendo una excursión, nos vamos a ir nuevamente a Chiapas, pero ahora no, es un camino, sino son dos caminos. Y resulta que hay muchas gentes que quieren decir, ¿saben qué? Pues ya no, porque ya se llenaron los dos camiones y no podemos hacer una excursión de 30 camiones porque es muy complicado. Y yo les decía, no cabe duda cómo el hecho de reconocer la belleza, a esto voy, reconocer la belleza en un estado, hace posible realmente que se transmita esa convicción de la belleza en torno a lo que ellos vivieron y en torno a lo que ellos experimentaron. Un poco para entender esto. Dice el cardenal, hay que nosotros transmitir la belleza de la familia. O sea, ¿qué tenemos de hacer? Ayudar a los demás que entiendan que ustedes verdaderamente viven una vida de la alegría de la familia, a experimentar el gozo de esa vida en familia y de esa dicha que se tienen como familia y como esposos. Y no caemos en los fatalistas y decir, no, pues ¿para qué te cansas? No, espérate. Yo como le digo a mi hijo, no te canses, mejor piensa. Júntate primero. Y a veces no es así como de los que por ahí no tienen ningún principio, ninguna bases cristianas, por así decirlo, o fundamentos realmente del proceso de acompañamiento en la vida de nuestras familias, o que pertenecen a algún grupo o movimiento. Pero no es así que hay una expresión de nosotros. No, mira, ¿para qué te casas? Espérate, mejor. Yo le digo, mejor no, ahorita no. Oye, transmite la belleza de la familia. Transmite el evangelio de la familia, el evangelio de la buena noticia. Por eso nos habla en este texto de esto. El evangelio de la familia es la buena nueva de la familia. Transmite el gozo y la alegría de lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero si tú transmites realmente fatalismo, pues desde luego que vas a llevar a la otra a
a la pérdida total antes de la conquista. Pues para que siga luchando, mejor date por derrotado desde ahorita. No, transmite, y ese es el gran reto, nos dice el cardenal, de esa fuerza de la vida de las personas en razón del Evangelio de la familia y que como iglesia tenemos que tener. Y nos dirá también otro punto, la familia en el orden de la creación. Primero es, la familia es entendida como comunidad, hombre y mujer juntos con sus hijos. Esa es la vida de la familia. Por eso es un plan original. Dios lo ha querido desde un principio. Y ese es el primer punto, del cual pues da las bases para que después se reflexione en el sínodo. Creó Dios al hombre y a la mujer, a imagen y semejanza los creó. Génesis 1:27. Por lo tanto, es entender que gozan de la misma dignidad. Hombre y mujer, los dos somos dignos. Tanto el hombre como la mujer. Por lo tanto, es una realidad creacional, desde un principio, hombre y mujer. Ya no es una realidad cultural, porque ya hemos transversado las cosas que de la realidad, podríamos decir antropológica, es decir, desde la realidad de la naturaleza, lo hemos trasladado a la realidad de la cultura. Entonces, yo y tú, o tú y yo, nos ponemos de acuerdo para decir, mira, yo dejo de ser hombre porque he decidido dejar de ser hombre. Entonces, bueno, pues si la mayoría estamos de acuerdo, entonces tú dejas de ser hombre y ya te conviertes en mujer. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, que es una realidad cultural, nos ponemos de acuerdo para que el matrimonio no sea entre un hombre y un hombre, pues es ponernos de acuerdo, ¿no? Sí, pues es una realidad cultural. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo que la vida comienza a las 12 o 13 semanas de gestación, tú y yo nos ponemos de acuerdo y entonces optamos por la gran mayoría, no desde la realidad de la ley natural, sino de la realidad cultural. Pasamos de un orden de lo antropológico a lo cultural y es ponernos de acuerdo hoy en día. Si tú y yo nos ponemos de acuerdo, es decir, que la marihuana es buena, pues entonces optamos porque la marihuana es buena. ¿Tiene que entender en eso lo que señala aquí? No de lo que es de la ley natural, y no ya desde la perspectiva cristiana, ser hombre y mujer, sino lo que corresponde a la realidad humana, lo trasladamos a la realidad cultural. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, ponernos de acuerdo para las situaciones que queremos vivir. Entonces, hay una transversalización de los valores. Entonces, principio al que la iglesia no renuncia es desde lo que Dios ha querido desde el origen. Hombre y mujer nos creó, igual en dignidad para los dos. Y por lo tanto, nos dirá también ya, que tenemos que tener en cuenta en esta realidad creacional ya, de lo que Dios ha querido, que si tú esperas que el otro prepare el cielo aquí en la tierra, el otro se siente desinteresado. Porque la única plenitud en la vida de una persona está en Dios. ¿Qué nos dice el cardenal? Mira, no entiendas que la vida de la familia o la vida con el otro es ya la vida de la plenitud. Porque si no, el otro se siente forzado a buscar la felicidad y a veces no va a responder a tus expectativas. Sino que Dios los ha creado los dos para caminar juntos en las diversas situaciones que se encuentran. Pero tú no eres el que tienes que dar el cielo a la otra persona. Ya no dará el cielo. No es que el matrimonio es tan perfecto. No hay matrimonios perfectos. Bueno, a excepción de los del movimiento familiar cristiano. Perdón. Aquí está Rebeca, me resbalé. Bien. Entonces, no hay matrimonios perfectos, a excepción de los que integran el movimiento familiar cristiano. Pero ustedes saben otra realidad, se dan cuenta que no hay familias perfectas, pero sí es caminar juntos en un proyecto común. Otro momento importante también desde la creación. Dice el cardenal que es necesario recuperar el Sebaot de los judíos. El Sebaot. ¿Qué es el Sebaot? El sábado de los judíos. ¿A qué dedicaban los judíos el sábado? A Dios y a quiénes. Eran tres aspectos: a Dios y a la familia.
Dice, pero es la doménica para nosotros los cristianos, es decir, el domingo. A Dios y a la familia. Y claro que la familia es el descanso, lo implica, ¿no? Pero la crisis de hoy en día es que no sabemos ya convivir en familia. Ni los domingos, por las situaciones laborales, por las situaciones personales, por los gustos. Prefiero yo estar viendo películas quizá todo el día, pero la familia no le da ningún espacio. Yo me voy a jugar fútbol, ¿ya? Y yo me voy con mi mamá, y allá te espero. ¿Ya? Yo me voy, ¿ya? Porque tengo compromisos que realizar. Es necesario recuperar el sábado de los domingos. Aprender, dice, aprender de los judíos, y que debemos nosotros de aprender de ellos. Por lo tanto, dediquémosle esos dos aspectos son fundamentales. Claro que tú quisieras otras cosas para tu vida personal, tus tiempos, tus momentos, tus espacios. Es necesario realmente entender desde la vida de Dios que se le ofrece a Él y que desde luego se ofrece a la familia. Por eso los judíos también se reúnen para escuchar la palabra de Dios, ¿ya? La Torá, o todo lo que implica para los judíos, compartirla con la familia y acudir a la sinagoga. También nosotros podemos hacerlo. Segundo, Dios los bendijo, les dijo, sean fecundos y multiplíquense. El amor entre un hombre y una mujer es inseparable para la vida. No es una realidad solo biológica, sino una bendición. Paternidad responsable, que no significa solamente el dar la vida, sino acompañar la vida. Dios confía lo más valioso que puede dar, que es la vida. Y por lo tanto, da esta responsabilidad al hombre y a la mujer. Un segundo principio. Dios dijo al hombre y a la mujer, sean fecundos y multiplíquense. Es decir, tengan familia. Ya sabemos hoy la realidad de Europa. Los europeos no quieren hijos. ¿Ya? Es decir, el índice poblacional está hacia la baja. ¿Ya? España, que desde hace 30 años ha aceptado el aborto, la España católica, ¿ya? Pues ha aceptado desde hace 30 años el aborto. Por lo tanto, el índice poblacional ha disminuido mucho. ¿Ya? Y la situación de las parejas homosexuales pues, hay que evitarla también. Y entonces pues, no será la familia. ¿Y qué prefieren los esposos? Prefieren un perro, una mascota, más que un hijo. Dios ha dicho, crezcan y multiplíquense. Es decir, paternidad responsable, la aceptación de la vida, en la educación de la vida y el acompañamiento de la vida. Y luego dirá el Señor, lleve la tierra y sométala. No es un sometimiento violento, sino una transformación en un ambiente de vida digna para el hombre. Por lo tanto, estoy hablando también de la naturaleza que va repercutiendo en perjuicio del hombre mismo. ¿Ya? Y cómo hemos acabado con la naturaleza cuando nos dice que el hombre ha sido para transformar, no para destruir. Y eso significa someter. Someter significa transformar ya para la plenitud del hombre en su dignidad y no la destrucción del hombre. Siguiente capítulo nos dirá el cardenal las estructuras del pecado en la vida de la familia. Dice que cuando entró el pecado en el hombre, sienten vergüenza el uno por el otro. Génesis 3:10. Por lo tanto, se ha perturbado la armonía. Se ha acabado con esa armonía que había. Por lo tanto, vienen las actitudes de rechazo del uno para con el otro y situaciones de pecado, ya que él hablará pues, de estas estructuras del pecado, como puede ser la violencia, los celos y la discordia. Ya el pecado que entra en el hombre, ya por esa realidad del hombre de rechazar a Dios y convertirse en el centro. Y por lo tanto vemos esas situaciones de estructura de pecado. Discordias, pleitos, enemistades, celos, conflictos. Segundo aspecto que habla sobre estas estructuras de pecado, la mujer que da a luz con sufrimiento y dolor. Y el fratricidio. Nos habla de este pecado. Es decir, que acontecerá el dolor para una madre en la relación con sus hijos. Y mujeres madres, ¿cuánto los hacen sufrir sus hijos? Y no porque al padre no le afecte la situación de los hijos, también. Pero una madre se siente afectada por el dolor de sus hijos. Y dice también el hecho del fratricidio, es decir, el hermano contra el hermano. Y vemos también, entre nosotros como hermanos dentro de una misma familia, la destrucción que provocan
¿ya? Esa enemistad entre los que nos unen, los lazos de sangre y los lazos de familia, y que a veces el enemigo es mi hermano o mi hermana de sangre, a quien deberían estar unidos. Y no sería cuando vienen situaciones de herencias, porque ahí sí nos destruimos. Y somos capaces de darle todo el dinero al licenciado para que, pues para que nos haga las cosas de nuestra manera, y el otro hará, desde luego, también lo mismo. Y es un desgaste físico, emocional y económico que el que se lleva el dinero es el licenciado, aunque para ellos no les quedó nada. Pero así estamos. Así vivimos y así lo realizamos. Y no dirá, también como tercer aspecto de la estructura de pecado, la alienación. Alienación, es decir, la muerte. Génesis 3:19. El sufrimiento de la familia por la pérdida de un ser querido. ¿Cuánto sufrimos cuando alguien muere? Sea el esposo, la esposa, un hijo, una hija. ¿Cuánto dolor y sufrimiento? ¿Cuánto desorden provoca, desde luego, la realidad de esta vida de familia? Por lo tanto, son estas situaciones que presentan sufrimientos, lágrimas, tristezas. Y dirá también en el siguiente capítulo la familia en orden cristiano de la redención. Jesús asume la historia en una familia y ahí eleva la dignidad de una familia, porque Dios ha querido integrar su vida dentro de una familia. No estuvo al margen o ajeno a la vida de la familia, conoció bien la familia, supo de la familia y le dio la dignidad. Y por eso, desde luego, hablará de esta alianza de Dios con su pueblo, que significa alianza de fidelidad. ¿Qué se pide para los esposos? Que quieras a tu mujer, pero que puedas andar con otro. Y eso es lo bueno, ¿no? Que quieras a tu marido, pero que puedas andar con otro. ¿No es bueno eso? ¿Cómo de antes? No dice, ay, padre, cuando se confiesan. Pues son pecados de hombre. Pues yo también soy hombre y mato con una y con otra. ¿Dónde me creo? No es realidad. O sí es realidad del hombre, o realidad de la mujer también hoy en día, que puede andar con otro o con otro. No. Por eso es fidelidad en el planteamiento que se tiene que realizar. Tomar decisiones definitivas a veces nos cuesta, también nos dice. ¿Por qué? Porque ya no hay un proyecto de vida común. Un día había una entrevista por ahí con algunas artistas que le preguntaban, oye, ¿tiene novio? Sí. Oye, pero ¿te vas a casar con él? A lo mejor después. ¿Y piensas que es para toda la vida? Dijo, no. O sea, es difícil ahorita que pueda entender un matrimonio para toda la vida. Y nadie entiende hoy en día de este mundo de los artistas que el matrimonio es para toda la vida. Pero son patrones de conducta y modelos de vida para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? Que el matrimonio no es para toda la vida. Es muy complicado para toda la vida. Por eso nos dice que tomar decisiones definitivas nos cuesta. No pensamos que el matrimonio es para siempre. Dice también que las heridas pueden curarse. Cristo sana a la humanidad en la misericordia de Dios. Perdona a los hombres en Cristo. Dios ha dado el perdón. Por lo tanto, en la vida de los esposos debe de existir el perdón para sanar las heridas. El sacramento del matrimonio es un instrumento de gracia que Dios concede para el bienestar de los esposos, del hombre y la mujer. Y nos exige, decía el cardenal, que el corazón nuevo exige una nueva formación del corazón y presupone una cultura del corazón. ¿Qué es una cultura del corazón? ¿Qué es la cultura del corazón? ¿Mande? Amar con el corazón. ¿Y cómo se llama eso de amar con el corazón? Ya les hablaba en el primer día. Misericordia. Miser es miseria, cor es corazón, miseria del corazón, es decir, aceptar la miseria del otro desde el corazón, que acepte también tu propia miseria. Entonces, esa cultura exige hoy en día un corazón, el corazón nuevo exige una nueva formación del corazón y presupone una cultura del corazón, es decir, una cultura de la misericordia.
Y dice el Papa, palabras claves: se puede, gracias y perdón. Claves de bienestar para la vida de la familia. ¿Se puede? Habría que ver ya en nosotros si podemos. Gracias y perdón. ¿Ya? Dentro de esa cultura del corazón. ¿Se puede vivir juntos para toda la vida? ¿Se puede ser feliz para toda la vida? ¿Se puede perdonar? Sí. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Gracias. Palabra que debemos emplear nosotros. ¿Ya? No, nomás sirven los frijoles. Dale. A veces se les sale. Te hagas tonta. Palabras más fuertes. ¿Ya? O sea, es. ¿Ya? Oye, por favor. ¿Ya? Y ya cuando las cosas se dan, gracias. No leas que sea tu mujer y que la tengas por mucho tiempo. No sea que sea tu esposo y gracias viejo porque todos los días te vas a trabajar y todos los días te esfuerzas porque tengamos para nosotros que comamos. Y cuando le da el chivo, gracias viejito. Ah, qué trabajador eres. ¿Cómo te desgastas? Mira más cuánta cana, cuántas arrugas. ¿Cómo te estás haciendo viejo? Yo tampoco. Primero decir gracias. Gracias por el esfuerzo de todos los días de levantarte. Gracias también porque hay mujeres que colaboran y trabajan dentro de la vida de la familia. Gracias, Diego. Gracias, mujer. Gracias por el esfuerzo que haces. Gracias, perdona. Y se puede, palabras claves. Nos hablará también de la familia como iglesia doméstica, como presupuesto fundamental. Una iglesia doméstica es la familia, donde se escucha la palabra de Dios, donde se celebra la Eucaristía dominical y donde se vive una espiritualidad de común. ¿Qué tanto nosotros leemos la palabra de Dios en familia? ¿Ya? ¿Qué tanto nos acompaña la palabra de Dios en nuestras familias? ¿Qué tanto de nosotros vamos a misa los domingos con nuestras familias? No yo, pues sí, yo voy, qué bueno, pero ¿qué tanto vamos como familia? No, ya hijo ya no quiere ir a la misa, que es que porque se le hace aburrido, se le hace cansar, que es que le dijeron en la secundaria que a qué ibas, ¿ya? Que si eras fanático, ¿ya? Y que si Dios no existe, y todas esas situaciones y ¿ya? Contextos que hoy en día estamos viviendo frente a la crisis de fe. Hay que a veces nos asustamos, pues ¿qué le dijo a mi hijo? Porque dice que ya no cree. ¿Cómo vamos celebrando y haciendo verdaderamente de nuestra familia esa iglesia doméstica? Nos dice ¿verdad? En este documento, y es vivir esa espiritualidad de comunión que implica aceptación recíproca, perdón, reconciliación, compartir alegrías y penas, preocupaciones y tristezas. Y sobre todo, ¿verdad? Diré el último capítulo, que es el capítulo sobre los problemas de los divorciados vueltos a casa. Un tema controversial y un tanto difícil. Pero dice, y ahora lo vamos a hablar, ya, sobre un modo nuevo de entender las cosas y un lenguaje nuevo. Ya no es de ser agresivos, sino ser una iglesia incluyente. Porque hay quienes dirán, no, pues es que tu vida es el pecado. Pues claro, ¿verdad? Pero no es una manifestación así, sino un lenguaje de misericordia, donde los divorciados vueltos a casar se sientan incluidos y no se sienten excomulgados, donde los divorciados vueltos a casar entiendan que siguen siendo iglesia y no que están fuera de la iglesia. Una iglesia incluyente y no una iglesia de rechazo, frente a los buenos que somos nosotros, a los que son ¿ya? Hombres y mujeres de pecado. ¿Ya? Tratará todo un tema, un asunto sobre esta cuestión y algunas conclusiones que dirá en razón de este trabajo para el sínodo sobre las familias. Entonces, vamos a ver, ya, segundo punto les decía, sobre los temas que estuvieron trabajando ¿ya? En este instrumento labores respecto de lo que es la familia. Voy a hablar solamente de los puntos de manera general, no voy a detenerme en cada uno de ellos porque estamos 4 días aquí para reunirnos. ¿Cuál es el presupuesto o el tema en general?
es los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. ¿Ya? Por lo tanto, ¿ya? ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué desafíos pastorales para la familia? Bien, este sínodo estuvo muy controversial. ¿Por qué? Porque se hablaba mucho de la cuestión de los divorciados a casar para comulgar. Se hablaba mucho de los homosexuales, del matrimonio. Ustedes se dieron cuenta de este sacerdote polaco que trabajaba verdaderamente en el Vaticano, manifestando que era homosexual, que tenía su pareja, y entonces pues, se hizo verdaderamente un boom, es decir, una explosión, es decir, explotó una bomba dentro del Vaticano a raíz de esta situación de que este sacerdote se manifestó como homosexual. ¿Verdad? Entonces, no, pues, el escándalo. Entonces, ¿qué dicen los cardenales tranquilos? De lo que se trata es desafíos pastorales para la familia. Ya no es saber si casamos o no casamos con homosexuales. No. Hay tres principios fundamentales en la vida de la iglesia a los que la iglesia no va a renunciar. Y esto no depende del Papa, no depende de los cardenales, no depende de los obispos, no depende de los curas, no depende de los laicos. Tres valores fundamentales a los que la iglesia no renuncia y no va a negociar. ¿Cuáles son? ¿Mande? El matrimonio, conocido y comprendido con un hombre y una mujer. Segundo, la vida. No se va a poner a negociar ya con los estados para poder decir a cuándo comenzamos y nos ponemos de acuerdo dónde inicia la vida. La vida es desde el momento de la concepción hasta el momento de su muerte natural. Y tercero, no, divorcio no. Tres valores fundamentales. La familia. Ya, la familia no va a renunciar. La iglesia, el cuidado y el bienestar de nuestras familias en cualquier situación que se encuentren las familias, no solamente las familias nucleares, papá y mamá e hijos sacramentados, sino todo lo que es la realidad de la familia. No va a renunciar la iglesia a reconocer a la familia, ¿verdad?, como valor fundamental de la sociedad frente a una situación que hoy en día se nos presenta respecto de lo que es la familia. La familia, lo que la iglesia considera, ¿verdad?, un padre y una madre en sus hijos o con sus hijos. Y si no hay hijos, entre el esposo y la esposa, porque también son familia. Porque hay situaciones de esposos que no tienen hijos y no por eso no son familia, son familia, con todos los derechos y obligaciones que implica la vida de una familia. ¿Ya? No porque no hubo hijos no significa que no son familia. Entonces es la familia, es la vida y es matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué desafíos pastorales frente a estas realidades que hoy en día se nos presentan? Claro que va a tocar los temas de los divorciados vueltos a casar, de los homosexuales, sin lugar a dudas que sí. Adopción de los homosexuales, y todas estas realidades que hoy en día están. Entonces dice, es una iglesia que no debe ser de unos cuantos, es una iglesia para todos, donde todos se sientan integrados. Ya, es el gran trabajo y el cardenal pues propone lo que los ortodoxos tienen, la oikonía, que es entendiendo la misericordia para integrar a todos los miembros que se sienten rechazados, sobre todo los divorciados vueltos a casar. ¿Qué puntos nos tratan aquí? Comunicar el evangelio de la familia ahora. Ya lo había tratado desde luego este documento, como le decía el cardenal Walter Castro, que es la base, el fundamento en el que trabajar. Y de ahí se derivó pues este instrumento Laboris que fueron ofrecidos para todas las diócesis. Entonces aquí, ya comunicar el evangelio de la familia ahora. ¿En qué capítulos? El capítulo 1, sobre los designios de Dios acerca del matrimonio y la familia. Capítulo 2, conocimiento y recepción de las Sagradas Escrituras y los documentos de la Iglesia sobre matrimonio y familia. Capítulo 3, evangelio de la familia y ley natural. Capítulo 4, la familia y la vocación de la persona en Cristo. Aquí nos hablará pues de esta realidad de la familia, comunicar el evangelio de la familia ahora. La alegría, no nos quedemos con los hechos negativos, sino sobre todo de los aspectos que nosotros debemos de comunicar. No una actitud fatalista, sino un reconocer la presencia de Dios en nuestra vida para comunicar a los demás que vivimos ya ese sacramento y que lo compartimos con los demás porque vivimos en la presencia de Dios y somos capaces de transmitir ese gozo. Porque si tú comunicas fatalismo, claro que no vas a transmitir una alegría que haga vibrar la vida de otra persona. Por eso le decía la belleza. ¿Cómo comunicamos la belleza del matrimonio para los demás? En este ejemplo que les ponía, ¿verdad?
Como estas personas se encargaron de decir cuánta belleza hay en Chiapas, vayan a ver Chiapas. Y lo comunicaron y volvieron. Pues es eso, comunicar, transmitir la alegría de esa belleza, porque nosotros también en el Evangelio de la Familia tenemos que comunicar. Hablará de la ley natural, no desde la perspectiva cristiana, sino, bueno, está fundamentada desde luego en esta realidad, pero es desde la ley natural. ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Verdad? Desde esta perspectiva, dentro de la ley natural, que hoy en día debemos entender. Y la familia y la vocación de la persona en Cristo. Tenemos la segunda parte, la pastoral de la familia frente a los nuevos desafíos. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo podemos atender? ¿Cómo movimiento familiar cristiano debe de atender dentro de la pastoral de la familia, atender las realidades de la familia? Y ahí estamos incluidos nosotros. ¿Sí? Y aquí está el capítulo 1, la pastoral de la familia, las diversas propuestas actuales. Pues, ¿cuáles son estas propuestas dentro de lo que es la vida de la familia? Segundo capítulo, los desafíos pastorales de la familia, la crisis de la fe y de la vida familiar, las situaciones críticas internas a la familia, las presiones externas a la familia, algunas situaciones particulares como el impacto de las guerras, la disparidad de culto y otras situaciones críticas. Entonces aquí nos dirá pues de estos desafíos de la pastoral, de los problemas internos y de los problemas externos que vive la familia hoy en día. Y tercer capítulo, las situaciones pastorales difíciles, las situaciones familiares, sobre las convivencias, las uniones de hechos, los separados, los divorciados vueltos a casar, los hijos y quienes se quedan solos, las madres solteras, las situaciones de irregularidad canónica, acerca del acceso a los sacramentos y otras peticiones, etc. Acerca de los separados y los divorciados, toda esta pues, realidad que se encuentra en las situaciones de la familia. Inciso B, respecto al tercer capítulo, acerca de las uniones entre personas del mismo sexo. Aquí hablará qué tratamiento debemos de dar, las situaciones de la realidad civil en cada uno de los estados o países, la transmisión de la fe de los niños en uniones de las personas del mismo sexo. Y la tercera parte es la apertura a la vida y la responsabilidad educativa. Capítulo 1, los desafíos pastorales acerca de la apertura de la vida, todo lo que va a implicar pues, la aceptación de la vida, la renuncia desde luego al aborto, ¿ya? Y todo lo que para nosotros tiene que realizarse. Capítulo 2, la iglesia y la familia frente al desafío educativo, el desafío educativo en general, la educación cristiana en situaciones familiares difíciles y una conclusión. Entonces son tres partes, ¿ya? Cada una de ellas con sus respectivos capítulos. ¿Ya? En estas tres partes está comunicar la alegría del Evangelio para el día de hoy. Segunda parte, la pastoral de la familia frente a los nuevos desafíos. Y tercero, la apertura a la vida y la responsabilidad educativa. ¿De acuerdo? Bien. Segundo momento. Esto fue lo que trabajaron nuestros cardenales y obispos y algunos laicos, algunos matrimonios, desde luego que están bien, ¿verdad? Entonces, ahí está la segunda parte. Ahora vamos a ver esta tercera parte, que es sobre estas conclusiones que se han dado respecto del signo de la familia. ¿Y aquí de qué nos habla? Bueno, el Papa ha presentado ya estos 10 temas fuertes del signo. Espero que alcancen a ver, ¿sí alcanzan a verlo de atrás? Dice que necesitamos un lenguaje nuevo. Entre los temas más repetidos se encuentra la necesidad de que tiene la Iglesia de un nuevo lenguaje capaz de dialogar con la cultura postmoderna. Ese lenguaje, según los padres sinodales, ha de contribuir sobre dos ejes: la inclusión y la misericordia. Debe ser un lenguaje de inclusión que evite los juicios negativos sobre personas y situaciones, que respete a las personas en su ser más profundo y que parte de una escucha atenta a las necesidades. Un lenguaje que tenga como fundamento la misericordia, es decir, una forma de hablar que salga del encuentro del alejado, que se ponga a su altura y se haga cargo de sus dificultades, que le cure las heridas y que lo porte a la verdad. ¿Qué necesitamos hoy en día? Un nuevo lenguaje, una manera de expresar. No es que tú ves el pecado, no, tú estás inamancebado, estás amancebado, estás enamanciado.
A veces no entendemos que es amaciato, pero nos suele golpear, ¿verdad?, a la vida de las personas. Estás en amaciato. Es decir, tú estás ya fuera de la iglesia. Una manera de entenderlo. Es decir, mira, tú estás en pecado y ya no puedes comulgar. Usted está fuera de la iglesia. Una manera de incluir. Por eso habla de un lenguaje nuevo que es inclusión y misericordia. ¿Verdad? Para todos. ¿Verdad? Que tú tienes, eres hombre, pero tienes inclinación hacia el mismo sexo, orientación hacia el mismo sexo, también Dios es para ti. No que aceptamos tus prácticas homosexuales, pero te aceptamos a ti como persona digna que eres, y eres grande a los ojos de Dios. Y tendrás que luchar como homosexual, ¿verdad?, como hombre o mujer de orientación hacia el mismo sexo. No es que hay un tercer sexo, hombre y mujer homosexual, no, es hombre y mujer, ¿verdad? Y en esto es, ¿verdad?, el hombre en orientación hacia el mismo sexo o la mujer en orientación hacia el mismo sexo. ¿Sí? O sea, no es decir, tú mira, no, eres un asco, eres una vida de pecado, eres gay y en todo eres homosexual, y entonces detrás de ti está una realidad. No, pues Dios te invita a comprender la bondad de la misericordia. Y lo mismo pues para todas las situaciones que se encuentran. No es que usted está en pecado. A veces no sabemos eso, ¿verdad?, pero sí lo entendemos una palabra fuerte que implica verdaderamente una actitud de rechazo. ¿Cómo podemos incluir? ¿Cómo podemos manifestar al otro que Dios es misericordioso en la situación que se encuentra? Para una vida mejor, una vida más plena. Ya, por eso la figura del Papa Francisco es emblemática. Ya, vemos que es una iglesia, un Papa que hace incluyente, que invita a todos, ¿ya?, y que debemos, dice, a tener un lenguaje nuevo para llegar a esta posmodernidad, ¿ya?, esta cultura posmoderna. O sea, ajeno lo que la iglesia tiene y vive, ajeno a la realidad que el hombre se presenta o a la juventud del día de hoy, o a los mayores. ¿Cómo podemos incluir? Segundo, una pastoral de migrantes. Los pastores de Oriente Medio y África compartieron en el aula los dramas de la migración, especialmente la derivada de la guerra, de la persecución por la fe y de la pobreza. Algunos obispos han presupuesto una pastoral específica para los inmigrantes que favorezca la cultura del encuentro. Para ello considera necesaria una colaboración más estrecha entre las iglesias locales en los países de Oriente de las personas y la iglesia de los países de acogida. Se busca acoger e integrar de la mejor manera a los que han tenido que dejar forzosamente su tierra para revestirlos de una nueva dignidad. A propósito de estas situaciones que hoy en día el mundo presenta de los inmigrantes, cómo tener también la capacidad de acogida de los países de cultura cristiana, y sobre todo, como dice, en Oriente Medio y África, todos los que están migrando, los sirios, saliendo de su situación, y cómo tiene que ser una cultura de acogida dentro de lo que es esta vida de hoy en día. Matrimonios como vocación. Los obispos del sínodo han reflexionado ampliamente sobre el matrimonio como proyecto vocacional de Dios, la gracia específica de esta vocación y su misión propia de la iglesia. Tras semanas de estudio, cada vez es más clara la idea de la importancia de la familia como edificadora de la iglesia y no solo como beneficiaria de una pastoral. Son muchos los campos donde las parroquias pueden y deben contar con las familias. Por lo tanto, tercera conclusión, nos hablará del matrimonio como vocación, que hay que entenderlo así. Dios los ha llamado a ustedes a una vocación particular, que es la vocación a la vida del matrimonio. Y por eso es esta conclusión tan importante de entenderlo pues como proyecto vocacional de Dios. Cuarto, catequesis de preparación para el matrimonio. La perspectiva vocacional en el matrimonio también ha suscitado el estudio sobre si es suficiente o no la preparación actual de los novios para crear esta iglesia doméstica. Los padres sinodables consideran escasa la formación que se da para el matrimonio. En muchas ocasiones se queda en la explicación de la ceremonia. Están buscando caminos más largos, se habla de unos 6 u 8 meses, en los que los futuros esposos profundicen en los aspectos propios de la vocación al matrimonio suizo. Ahí está. ¿Dónde está nuestro error? En que no hemos preparado también suficientemente los matrimonios. Dice de 6 a 8 meses. Esta es la gran tarea, por lo menos también en nuestra diócesis, que se les ha encomendado, en la preparación al matrimonio. Anteriormente, bueno, y en algunas parroquias, pues solamente un domingo y ya, ahora, como enchiladas, el que sigue.
¿ya? Y el que sigue, y el que sigue. No, tener una preparación más particular, más de acompañamiento. Porque de verdad, cuando uno hace las presentaciones de novios, ya les pregunto a uno sobre algunos aspectos y dicen, pues es que nos hablaron ahora en las pláticas sobre eso y que no lo habíamos nosotros pensado, reflexionado. Eso es vital, eso es importante. Por eso en este sinodal se habla de la importancia. Usted tiene la oportunidad por ahí en un video en Facebook, ya del cardenal, el cardenal Íñiguez, Juan Sandoval Íñiguez, sobre este papel importante de la preparación al matrimonio. Si tiene la oportunidad de verlo, o en YouTube, ahí buscan. Es necesario. ¿Ya? Y en nuestra diócesis, ¿sobre quién recae este acompañamiento? ¿A quienes les hemos pedido que nos ayuden y nos apoyen en la preparación al matrimonio? Sí, pero le hemos pedido al MTC. Ustedes están preparando a cada uno de los decanatos, están en un equipo, juntamente con el Padre Amado. Entonces hay que ver, vamos a trabajar en eso, de cómo le hacemos, que no sea solamente unos cuantos horas y ya cumplir, sino un acompañamiento consciente de esto. Entonces, ya, dice, si las grandes fallas es la razón de no saben ni a qué van y cuál es el compromiso, por lo menos que nosotros los ayudemos para entender ese gran compromiso. ¿Sí? Bueno. Quinto, pastoral con convivientes estables. Entre las situaciones irregulares, el sínodo ha prestado particular atención a aquellos que sin estar casados conviven en forma estable y prolongada. Los obispos consideran que esa convivencia puede tener algunos elementos propios del matrimonio: unidad, indisolubilidad y apertura a la vida. Por eso buscan fórmulas para acompañar a estas parejas hacia el sacramento del matrimonio, que les prestarán ayuda eficaz para vivir con la plenitud de su proyecto de amor. Miren, ya está el proyecto que Dios tiene. Amor, se quieren ustedes, sí. Viven unidos, sí. Tienen hijos, sí. Entonces, den el paso para vivir esa vida sacramental. Son aquellas uniones de hecho, unidos solamente por lo civil. Entonces dirán estas conclusiones, la quinta conclusión, que también los pastores cuidemos de aquellas personas en que solamente viven en unión libre. Y que quitemos como todo ese sentido de aparentar en la iglesia, por un lado, que es muy complicado; segundo, que es muy difícil; tercero, que es muy costoso. No, pues para qué me caso. No, es que, ¿sabe cuánto dinero? Ya no te vayas a casar a San Antonio. Vas a casar a San Antonio, al Encino, pues te cobran 5,000 pesos. Vete a la parroquia de Jesús María y José y te cobramos 600 pesos. Y si no tienes, pues aunque lleves una despensa, pero ya con eso. Quitemos toda esa actitud o situación de que es complicado, de que es difícil, de que es costoso. Entonces, que hagamos más accesible la vida sacramental. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque ya tienen los elementos de un matrimonio, que es unidad, indisolubilidad y apertura. ¿Quieres vivir para siempre con ella? Si quiero. No es que si me caso la mejor me va mal. No es que si me caso, pues me separo. Si ahorita estamos bien. Mi compadre ya se casó y mire, a los 2 años se divorció. No, pero no, lo de tu compadre no es lo que a ti te toca. Entonces, hacer verdaderamente más accesible la vida para estas personas de convivencia y que no están sacramentadas, para que reciban la gracia. Sexto, acompañamiento en los primeros años del matrimonio. La alta cifra de separación y divorcios no ha pasado desapercibida a los padres sinodales. Con frecuencia la ruptura sucede entre los primeros años de convivencia. Teniendo en cuenta esto, los obispos consideran necesario que cada parroquia cuente con algunos matrimonios con experiencia que puedan acompañar a los nuevos esposos durante los primeros años, compartir las dificultades y comprobar que otros han sabido superar. Es una buena herramienta para ayudar eficazmente a las familias. Yo creo que también aquí tenemos un gran papel y una gran labor nosotros, el movimiento familiar cristiano. Acompañamiento a los nuevos esposos. Invitarlos a integrarse. Si el movimiento tiene una riqueza espiritual
una riqueza de acompañamiento y una riqueza de formación, ¿ya? En los cuales nosotros proponemos y ayudamos, con una atención particular en los primeros años del matrimonio, que es fundamental. Hoy en día se casan y al año ya se quieren separar, ¿ya? Hoy se casan y a los 4 o 5 meses ya están en crisis. Hoy se casan y en la noche de boda ya están divorciados, porque se fue a emborracharse el novio, ¿ya? Y porque estuvo ahí la mujer esperando que llegara y que no llegó, ¿ya? Y eso se convirtió en un conflicto. Y entonces ella prefirió mejor regresarse, ¿verdad? Porque con su mamá, porque no iba a aguantar un borracho en su casa. En la misma noche, ¿ya?, de bodas. Es una situación en crisis. Tenemos que acompañar a los matrimonios jóvenes también como un reto que nos presenta el signo, acompañamiento. ¿Ya? Entonces tenemos que acompañar. Y los que son padres de sus hijos, que ya están casados en sus primeros años, también es un acompañamiento, ¿ya?, por parte de los esposos. Sexto desafío. Séptimo, educación sexual. Los obispos del sínodo propusieron una mejor educación sexual en el camino de preparación al matrimonio. Consideran que la Iglesia debe entrar en este ámbito con determinación. Ante una actual educación sexual negativa, la Iglesia quiere presentar la buena noticia de la sexualidad humana como un camino de amor y no como un camino de pecado. Además, la educación de la afectividad es considerada fundamental para entender la donación esponsal y por ello formará parte del camino de la preparación para el matrimonio. A veces tenemos esas situaciones de que ya, Adán y Eva pecaron porque tuvieron relaciones sexuales. Y entonces ahí vino el pecado, ya, porque estuvieron en intimidad. Entonces se queda en esto la persona decir, es que el sexo es pecado. Espérate, la sexualidad es positiva. La sexualidad es un encuentro entre dos esposas que se quieren, entre dos personas que se quieren y que le ofrecen a Dios. La sexualidad tiene toda una realidad desde una perspectiva positiva, de entrega total, de donación del uno con el otro. Pero no que hay que caer en el pansexualismo, y una sexualidad desordenada, y una sexualidad barata, ¿ya?, en la que hoy en día la mayoría de los novios viven. Cuando les pregunta la presentación, al menos un servidor, ¿han tenido relaciones sexuales? ¿Ya? Y no estás comprometido por el hecho de que ella esté embarazada o alguna situación así. No porque quiero invadir la intimidad, sino para ver realmente las causas en las cuales se quieren casar, porque a veces se quieren casar porque está embarazada la muchacha. Y cuando hace uno de estas preguntas, también dice, pues sí, es que ya hemos tenido relaciones. ¿Y está embarazada? Pues sí. Pero ¿y quieres casar? Porque además es un embarazo. Entonces, hoy en día sí es. O sea, ya es que nos queremos. Y entonces, si nos queremos, significa, tenemos una vida sexual ya activa. Eso eso de ya una relación sexual, no en el noviazgo, esto que debe pasar para los jóvenes de hoy en día. Cuando la sexualidad es todo un aspecto positivo, pero hay que educarnos. ¿A quién toca la educación sexual? Hoy en día ya les quitaron ese derecho, ¿ya? Porque ¿quién es el que tiene el derecho de la educación sexual? El gobierno, el Estado y con él las escuelas. Entonces ahí les hablarán de información sexual, no les hablarán de educación sexual dentro de lo que es la integridad de la vida de la persona. ¿De qué les hablan? Métodos anticonceptivos, cómo tener que utilizar el preservativo, cómo acudir a cualquier centro donde les puedan otorgar, les deben de otorgar el derecho, las pastillas que sean adolescentes de 13 a 14 años. Y el alto índice de madres solteras. Y con ello de proliferar todos los métodos anticonceptivos, ha disminuido la tasa de embarazos en los adolescentes. ¿Esa no es la solución? ¿O esa es la solución? ¿Por qué no se propone otra realidad? Que es la abstinencia. Mira, también como educación sexual y como método de la abstinencia. ¿Y qué es la abstinencia? Evitar las relaciones sexuales. Uy, ahí sí, ahí es una educación en la sexualidad desde una perspectiva positiva, no una sexualidad barata y de búsqueda de placer de manera egoísta. Y anda con uno, con otra, y con otro, y con otra, y con otro, y este anda con otra, pero este se metió con otra, y este se metió con la otra. Y así es. ¿Verdad? Y todas estas realidades de los jóvenes de hoy en día, los amigobios, el frío, ¿verdad? Hoy te conozco y vamos a tener intimidad así, vamos. O sea, ya no es así como una cuestión de prepararse para el matrimonio,
entrega total. Por eso es necesaria una educación sexual donde corresponde a los padres. O sea, ustedes. Y no renuncien a ese derecho y esa obligación que tienen de educar sexualmente a sus hijos. No renuncien. Que no les den miedo. Porque la educación sexual comienza en casa. Y a veces hay que romper esos tabúes que tenemos, como que no nos toquen. A los que vivimos otras generaciones que tenemos de 30 años y más, fue un poco complicado. ¿Quién nos hablaba sobre esas cuestiones de sexualidad? No, pues nadie. A lo más por ahí los textos de sexto año, pues ahí veíamos una vaca que tenía a su cría y todos una caricatura de un niño y una niña, y ahí por los órganos sexuales era toda la educación sexual que tenían, porque los papás ese tema no se tocaba. Hoy en día se tiene que tocar, ¿ya? Y hablar, ¿ya?, de sexualidad, de sexualidad posible. 8. Formación de los sacerdotes. Los fuertes cambios sociales que afectan a la familia exigen nuevas herramientas para los sacerdotes, de modo que puedan ayudarles eficazmente con sus propuestas cotidianas. Para este fin se ha hablado tanto de incluir nuevas materias sobre familia y bioética en la formación de los futuros clérigos. En cuanto a los seminaristas, se ha valorado la posibilidad de que dediquen parte del tiempo a la parroquia a visitar a las familias para conocer su vida cotidiana, sus preocupaciones y sus necesidades. Otra propuesta es, por ejemplo, dar cursos de asesoramiento familiar a los párrocos. ¡Ay, qué problema con los padrecitos! Los criticamos no. Pero digo, ahorita hay que criticarlos para que, pues, yo hable con toda tranquilidad. Ay, a veces los primeros que se oponen a una pastoral en la familia, a la integración del movimiento familiar cristiano en la vida de las parroquias, ¿quiénes son? Esos señores son los padres, lamentablemente. Cuando uno trae proyectos en la pastoral familiar, cuando trae un proyecto para los movimientos de familia, cuando hay tantos proyectos en razón de esto, de atender la vida de las familias, del cuidado de nuestras familias, los primeros que se oponen son los padrecitos. Digo, bueno, a ustedes no les ha tocado esa experiencia. Yo lo hago para que cuando les toque no se mortifiquen, ¿verdad? Yo ya se los había dicho. Pues dice, es necesario que los sacerdotes tengan un conocimiento de la realidad de las familias y sepan acompañar a las familias y sepan ayudar. ¿Ya? Viene a confesarse una persona mortificada, ¿ya?, que porque pues su hijo, ¿ya?, se juntó en Estados Unidos allá con una mujer, y entonces pues la mujer está pues así como con esa situación realmente de dolor. Dice el padre, no te voy a poder confesar porque tu hijo está en pecado, y tú también. Y espérate, ¿a quién corresponde la misericordia? A Dios o a ti. ¿Ya? Y alejamos, ¿ya? Y de ahí otras cosas, ¿no? O sea, donde no damos la misericordia, perdón, que no nos corresponde a nosotros, ¿a quién le corresponde? A Dios. Nosotros somos instrumentos de misericordia, y como lo dice el Papa, debemos de ser incluyentes, ¿ya?, y no satanizar y no excluir, ¿ya?, la vida de las personas que están arrepentidas en su dolor y en su situación. ¿Ya? Ay, padre, es que no me confesaron en tal parroquia. ¿Y qué andas haciendo allá? Sí. Digo, tampoco se trata de ser manga ancha, ¿verdad? No hay problema. Pero si uno considera oye, en atención a esta situación, pues yo te conozco. Ay, pues que se me hizo fácil irme a confesar a tal parroquia. ¿Qué andas haciendo? Ya no vuelvo, para André, no vuelvo. Excluimos. Y sobre todo, en razón de esto, herramientas a los sacerdotes, de modo que podamos ayudar. Los sacerdotes debemos estar al servicio de las familias. Oiga, padre, ¿me puede atender? No tengo tiempo. Oiga, pero es para tal menos. Oiga, tal horas, tampoco puedo. ¿Y qué tiene? Pues tengo ocupaciones. Siempre presentamos una cara de ocupación. Los padres no tienen tanto trabajo. Los sacerdotes no los encuentra uno. Porque tienen muchas cosas. No, y claro que se tienen muchas cosas, ¿eh? Pero caemos
¿ya?, en aparentar que tenemos muchas cosas. Tenemos mucho trabajo y no atendemos. ¿Cuándo lo encuentro, padre? Ay, pues eso quisiera saber, porque yo mismo me encuentro. Es eso. El ministerio es un ministerio de servicio. Tenemos el derecho y la obligación de atender a nuestros fieles, en los que los fieles deben realmente de buscar en Él comprensión, acompañamiento, misericordia. Ya dice el Papa, nosotros no somos quienes para juzgar. Ahora sí se retoma. Este aparato se cansó y ustedes creo que también. Entonces, dice retos que los sacerdotes tengan una formación, ¿ya?, en la pastoral familiar y eficazmente en estos problemas cotidianos, y que los seminaristas vayan y acompañen a las familias. No es que los seminaristas también quieren ser protagonistas de todo, ¿ya? Si no están al frente de un grupo juvenil, entonces les asegura que no hay pastoral, no hay pastoral en las parroquias. Les dice uno, vayan y visiten las familias. Uy, no, aquí no hay trabajo, nos piden que vayamos a visitar las familias. De eso se trata. Acompañen, vibren, conozcan la realidad de nuestras familias, en las que nuestras familias se encuentran, sepan cómo viven, ¿ya? Y que si lo rechazan, qué bueno. No es que nos rechazan, pues qué bueno que lo rechazaron. Señal de que hay que tener más entrega, más generosidad y más testimonio de vida. No, pues queremos que todo el mundo nos aplauda, desde seminaristas, no sé qué, padrecitos también. Que nos aplauda, nos gusta. Ay, ahora sí ya dejamos a los padrecitos. No, pero en razón de eso es lo que dice es la formación de los sacerdotes. Respeto a lo que implica realmente un reto de lo que nos está hablando el siglo. Que nosotros sepamos acompañar, ayudar en la pastoral familiar en todo lo que implica. Ese es el octavo. El noveno, atención a situaciones dolorosas. Los padres sinodales, ya lo ven. Los padres sinodales coinciden en que no habrá recetas generales para admitir a los sacramentos a los bautizados que han establecido una nueva convivencia después del fracaso del matrimonio sacramental. Sobre esta realidad hay numerosos puntos de vista entre los obispos. Desde perspectivas diversas, todos están de acuerdo en respetar la doctrina actual y en que se deben evitar soluciones de tipo todo o nada, sí o no. Los padres sinodales opinan que corresponde al obispo diocesano conocer las situaciones concretas y juzgar caso por caso. En este discernimiento convendrá discernir los problemas que han llevado a la familia a este punto, especialmente para quienes es ya imposible volver con su marido o con su mujer. Entonces aquí nos dirá, vea, la atención a situaciones dolorosas como son los divorciados y divorciados vueltos a casa. Y dice, el obispo aquí va a tener una gran labor, un gran papel, porque le tocará discernir sobre estas situaciones. Entonces, pues que se sientan parte de la iglesia y que algunos de ellos recibirán el sacramento de la reconciliación y de la comunión. Ya le tocará al obispo discernir. Esto abre como la puerta para los obispos en cuestión de este discernimiento. Y que yo creo que el documento que el Papa sacará en razón de todo esto que se ha trabajado, pues desde luego que ayudará mucho para entender esta situación. Entonces, ya dice, ¿cómo poder acompañar a aquellos que han creado una nueva nupcias? Tienen estabilidad en su vida, tienen familia de por medio, no va a decir, pues deje la mujer, deje los hijos porque no es su esposa. Espérese, ¿ya? ¿Cómo podemos, en esta realidad, ayudarlos a que se sientan integrados en la vida de la iglesia? ¿Ya? No podemos decir, déjelos que no es su esposa, déjela, no es su esposo. ¿Ya? Por eso hablará de esto, ya es imposible volver con su marido o con su mujer. No querer bautizar a un niño o una niña porque son divorciados. Ya se volvieron a casar. Eso no nos corresponde a nosotros. Ya no nos toca eso. No cumplimos con nuestra función. Entonces dice, ya, reto, atención a estas realidades dolorosas que hoy en día se ven y que hoy en día se tienen.
Y por último, la dignidad de la mujer o el papel de la mujer. Un tema profundizado en los círculos menores es el papel de la mujer en la Iglesia. El Papa recordó frecuentemente que es necesaria una teología de la mujer. Aunque no ha trascendido propuestas concretas, el tema ha sido ampliamente debatido. En cambio, para los obispos resulta claro que la mayor participación de la mujer en la Iglesia, de servicio y diaconía, nada tendrá que ver con el sacramento del orden. Entonces, y aquí dice claro el Papa, pero dice hablar de la dignidad de la mujer, el respeto de la mujer y el trabajo de la mujer en la vida de la Iglesia. ¿Qué serían las mujeres en la iglesia? Sin ellas, pues no haríamos nada. Pues la mayoría de las personas que van a misa son mujeres. La mayoría de las mujeres trabajan como agentes de pastoral. ¿Qué sería de las mujeres en la vida de la iglesia? Entonces, no. Por eso dice que esto no es, nada tendrá que ver con el sacramento del orden. O sea, no abre la puerta para que ellas sacerdotisas. No, sino es el papel de la mujer en su dignidad, lo que es como mujer, ya para el aporte de la sociedad y para el aporte de la vida de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Mande? ¿Viene el examen? Válgame, desde el cielo también hay examen.